día, mi nombre es Peloso Maximiliano, soy estudiante del profesorado de Biología y vamos a estar trabajando en esta clase que sería la clase número 2. Bien. La clase pasada estuvimos trabajando sobre los reinos de la naturaleza. Bien, específicamente hoy en la clase número 2 vamos a estar trabajando dos tipos de reinos, ¿sí? Bien. Como podrán observar, estas imágenes se encuentran en lo que sería el módulo de actividades. Estas tres imágenes, que deberán clasificarlas, ¿sí?, dependiendo a qué grupo corresponden cada una. ¿Ves la imagen? La siguiente imagen corresponde al reino Monera, ¿sí?, el reino de las bacterias. Con el tema que es el reino Monera, sí, específicamente lo que es el reino de la bacteria, como sabrán, hay muchas bacterias que son perjudiciales y otras beneficiosas. Tal vez habrán escuchado, habrán leído en algún manual en internet de la famosa Escherichia coli. Habrán escuchado de la famosa Escherichia coli y, como anteriormente les dije, es el nombre que recibe una bacteria, ¿sí? La mayoría sería esta bacteria que habitan en nuestro organismo, más específicamente lo que serían nuestros intestinos. La famosa Escherichia coli. O también en su abreviatura E. coli. La mayoría de las Escherichia coli no causan problemas, pero algunos tipos pueden producir enfermedades. Causan diarrea, en muchos casos también causan diarreas hemorrágicas, también pueden causar insuficiencia renal y también en muchos casos, ya muy gravemente, pueden causar la muerte. Sin embargo, desconocemos que la mayoría de las bacterias que habitan nuestros intestinos son muy beneficiosas, ¿sí? Debes saber que estas bacterias son buenas, ya que fortalecen el sistema inmunológico y previenen diversas enfermedades relacionadas con lo que sería el sistema digestivo y las infecciones urinarias. Como anteriormente dijimos, son seres vivos unicelulares y son organismos procariotas. Esto significa que su material genético es una molécula de ADN circular. Está libre en el citoplasma, ¿sí?, no encerrada en un núcleo como lo son las células eucariotas, que también tiene un tamaño que va desde la 1 a 15 micras. Y por fuera de la membrana que encierra su citoplasma existe una estructura denominada pared celular. Más externamente, en algunas bacterias, existe una estructura gelatinosa llamada pared celular. Una estructura gelatinosa llamada cápsula. Y además en alguna bacteria se desplazan gracias a unos flagelos bacterianos que están en forma de látigo, como podrán observar en la imagen.
Ahora bien, vamos a explicar lo que serían las características del reino Monera. No tienen organulos, además carecen de un núcleo celular, tampoco tienen mitocondria y ningún sistema membranoso. Vamos a ir anotando las características. Otra característica es la alimentación. Se alimentan por homotrofia. La homotrofia es decir que absorben los nutrientes por ósmosis de sustancias disueltas en el entorno. Esta alimentación puede ser de dos tipos, ya sea heterótrofa o autótrofa. Heterótrofa. Heterótrofa, es decir, se alimentan de material orgánico proveniente de otros organismos. También pueden ser saprófitos. Saprófitos quiere decir si se alimentan de residuos. También parásitos. Parásitos si se alimentan de organismos vivos, ¿sí? O simbióticos. Simbiótico quiere decir que establecen relación con otro organismo, en donde ambos se benefician. Como dijimos anteriormente, que era la heterótrofa, que es tipo de alimentación, ahora es la autótrofa. Autótrofa quiere decir que desarrollan su propio alimento a través de lo que sería la fotosíntesis o quimiosíntesis. Fotosíntesis, quimiosíntesis. Otra característica es la respiración de lo que serían las bacterias. Lo que es la respiración, no todos los organismos del reino Monera utilizan oxígeno para su metabolismo. Los que utilizan oxígeno se denominan aerobios. Y los que no necesitan de oxígeno se denominan anaerobios. Otra característica es lo que sería la reproducción. Lo que es la reproducción es del tipo asexual. ¿Qué quiere decir con esto? Que es a través de lo que es la fisión binaria. Otra característica es su locomoción.
es principalmente de tipo asexual, por fisión, de lo que sería a través de fisión binaria. Otra característica es lo que es la locomoción. Lo que es la locomoción, estos organismos pueden trasladarse gracias a flagelos. Y una última característica es que su ADN tiene forma de hebra circular y está libre en lo que sería el citoplasma. Ahora vamos a describir lo que serían las partes de la bacteria. Una de las principales partes sería lo que es la pared celular. Lo que es la pared celular se ubica en lo que sería el exterior de la membrana plasmática, ¿sí? Y se encuentra en todas las bacterias. Además protege a la bacteria de lo que serían los antibióticos. Otro es lo que sería la membrana celular o membrana plasmática. Lo que sería la membrana es una bicapa lipídica que envuelve a la bacteria sería, y lo que la limita. Está formada por una bicapa de fosfolípido. Otro lo que sería es el material genético o el ADN. El ADN, lo que sería la bacteria, como toda célula procariota, no poseen lo que sería núcleo, no presentan nucleolo y lo que sería la membrana nuclear. Entonces su material se encuentra en forma de una hebra circular que se enrolla en sí misma. Otros son lo que sería su medio de movilidad, lo que es los flagelos. Sí, lo que serían los flagelos son una estructura que se encuentra en la bacteria, que son los encargados de darle lo que sería la locomoción. Son una especie de látigos, en forma de látigos, sí, una especie de látigos. Otra parte sería lo que es las fimbrias o los pilis. ¿Sí? Estos son, su función en específica está relacionada con lo que sería la adhesión a los receptores específicos de las células del hospedadero, que serían las bacterias patógenas. Otra es la cápsula. Esta se ubica en el exterior de lo que sería la pared celular y está formada generalmente por polisacáridos. También provoca en el huésped la producción de lo que serían los anticuerpos. También tenemos lo que es el citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula, sería así. Está compuesto por orgánulos y
y se encuentra y tiene una consistencia gelatinosa. Comprende casi todo el volumen de lo que sería la célula. Y por último tenemos lo que serían los ribosomas. Los ribosomas son organulos de la célula. Son una estructura que carecen de membrana y se llevan a cabo, donde se llevan a cabo los últimos pasos de la síntesis de proteína. Ahora vamos a decir lo que sería la clasificación de la bacteria, según su forma. Clasificación. Tenemos 4 clasificaciones, lo que serían los cocos, bacilos, vibrios o vibriones y los espirilos. Bien, como dije anteriormente, tenemos, según su forma, los cocos, ¿sí? Los cocos son bacterias que tienen forma esférica. Los bacilos se usan para describir, serían lo que serían las bacterias con forma de barro bastón. Los vibrios o vibriones, que son bacterias con forma de coma, son móviles ya que poseen un flagelo polar. Y por último los espirilos. Los espirilos son bacterias flageladas, ¿sí? Con forma helicoidal o de espiral. Estos serían las partes de la bacteria que anteriormente mencioné. Tenemos lo que es la cápsula en color rojo, la pared celular en color amarillo, la membrana plasmática en color verde, el citoplasma, ¿sí? El medio acuoso, los ribosomas, los plasmidos, los pilis, el flagelo bacteriano, ¿sí? En forma de látigo, el nucleoide, o sería el ADN en forma circular. En general, estas bacterias favorecen la buena digestión, ¿sí? Ya que ayudan a digerir o absorber los nutrientes, los carbohidratos, las aguas de lo que serían los alimentos. También tenemos bacterias como son los lactobacilos. Estas bacterias son beneficiosas ya que son capaces de transformar un alimento de manera que el resultado final sea mediante fermentación. Provee diversos derivados a través de lo que sería la fermentación, como por ejemplo los derivados de la leche, como los quesos, los yogures. Ahora vamos a describir el siguiente reino, el cual es el reino fungi o el reino de los hongos, también conocido, como podrán observar en la imagen. Bien, el reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos, ¿sí? En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los champiñones, los mohos de las frutas, ¿sí? Frutas y verduras, y donde muchos de ellos con formas y con funciones específicas. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos, ¿sí? Inicialmente se pensaba que en este había más de 10.000 especies y hoy en día supera las del 1.500.000, ¿sí? Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan lo que sería el segundo grupo más grande después de los insectos. Bien. Los hongos están ampliamente distribuidos en lo que sería la biosfera. Pueden encontrarse hongos en lo que serían en los hielos antárticos, en las playas, en los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. También viven en lo que sea en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas, incluso en restos de materia orgánica.
Los hongos pueden ser parásitos de lo que serían plantas, peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos. Es decir, que estos pueden vivir en todos los organismos vivos. Característica del reino fungi. Como sabemos, los hongos conforman un complejo grupo de organismos, ¿sí? Por ejemplo, son organismos eucariotas. Son organismos eucariotas, es decir, tienen un núcleo y un sistema membranoso que define otros orgánulos en el interior de lo que sería su célula. Otra característica es lo que sería la pared celular. La pared celular, la razón por la cual los hongos se clasificaban junto con lo que serían las plantas es que tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, la diferencia en la composición de esta pared son las que las separan del grupo de las plantas, así como anteriormente se creía. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto químico conocido como quitina. Otra característica es que son organismos sésiles y multicelulares. Como con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, ¿sí? Es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, ¿sí? Que no pueden moverse, ¿sí? Están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. También son organismos heterótrofos. ¿Sí? Las plantas son organismos autótrofos, es decir, producen su propio alimento. Y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros animales. Por lo tanto, los hongos también son considerados seres heterótrofos, donde muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica, que está en estado de descomposición de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. El reino fungi tiene una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de unos filamentos llamados hifas, ¿sí? Que se encuentran en la cabeza del sombrero, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio, ¿sí? Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica. Materia orgánica donde el alimento que ha sido digerido externamente desde el medio que los rodea. La hifa que forman estos micelios se asemejan a hebras filamentosas. Las mismas están compuestas por tiras de célula que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos puedan fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, ¿sí? Dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, el agua, sobre tejidos en descomposición o sobre tejidos vivos. Bueno, lo que sería la reproducción del reino fungi. Podemos decir que es la forma en la que se reproducen los hongos.
es considerablemente variable, y depende mucho de cada especie que se considere. Algunos pueden reproducirse formando nuevas colonias a partir de los fragmentos de sus hifas, y otros, en cambio, son capaces de producir cuerpos fructíferos como los champiñones o las setas, ¿sí?, que forman esporas. Para entenderlo mejor, tengamos en mente que el reino fungi se existe tanto la que sería la reproducción asexual como la reproducción sexual. Los hongos, como organismos heterótrofos, pueden clasificarse de acuerdo con la forma que tienen para alimentarse. Algunos son saprófitos o descomponedores, ¿sí? Los saprófitos, la saprotrofia, consiste en la digestión externa de materia orgánica en estado de descomposición, que luego de absorberla a través del cuerpo formado por las hifas. Otros hongos son parásitos, ¿sí?, por lo que obtienen su alimento a partir de los tejidos del organismo del que son huéspedes, ¿sí?, los que muchas veces pueden ser perjudiciales para la salud del mismo. Otros hongos son simbiontes y coexisten en un mismo organismo, con algas, por ejemplo, formado por lo que se conoce como líquen, ¿sí?, que el alga es fotosintética y el hongo es de nutrición heterótrofa, por lo que de cierto modo de alimentación podríamos considerar mixto. Otros forman estructuras llamadas micorrizas, que también son parte de una relación simbiótica entre las raíces de una planta y el hongo. Estos intercambian nutrientes con su compañero fotosintético y el otro le aporta ciertos beneficios. En nuestra vida cotidiana podemos encontrarnos con que los hongos en forma de alimentos, ¿sí?, como los champiñones, que se encuentran en diversidad de lácteos, en lo que sería la fermentación de cerveza, o por sí mismos, ¿sí?, como parte de compuestos medicinales también, sí, pues tenemos el hongo, lo que sería el hongo penicillium, sería donde sale la penicilina. También existen hongos que son contaminantes, ¿sí?, como lo que pudren la madera, y otros hongos que son parásitos, ¿sí?, causan enfermedades en el cuerpo humano. Por ejemplo, el hongo del pie de atleta, un ejemplo, la caspa, ¿sí? Bueno, que además en diversas culturas también se lo utiliza a los hongos por sus propiedades alucinógenas. Y las partes del hongo, ¿sí?, son estas, como podemos observar aquí en la imagen. Tenemos el pilo, también llamado sombrero, que es la parte del cuerpo fructífero del hongo que sustenta la superficie donde se alojan las esporas, ¿sí? El limeño es el conjunto de lámina y laminilla, que es la parte fértil del hongo. Las láminas son la estructura bajo el sombrero, que actúan como unión de las laminillas con el pie. Los anillos o anillos solo presentes en algunos hongos. El resto del velo parcial, que al romperse exponen las esporas. El pie o pedúnculo es el que sostiene el sombrero, está formado por tejido estéril y falo. El micelio es el conjunto de hifas del filamento cilíndrico que encarga de la nutrición de los hongos. Entonces el conjunto de hifas se lo llama micelio. Las actividades a trabajar se encuentran en el módulo, ¿sí? Que primero deberán leer detenidamente los dos textos del reino Monera y reino Fungi. Luego deberán describir ventaja y desventaja de cada reino. Y luego la siguiente actividad es responder verdadero o falso y justificar tu respuesta. Además deberán elaborar un texto propio con las palabras clave de lo ya desarrollado anteriormente. Y bueno, y como actividad reflexiva que se encuentran en el módulo, deberán buscar las palabras que se encuentran en la sopa de letras sobre el reino Fungi. Y la última actividad trata sobre el reino Monera, que deben completar el siguiente cuadro con características, gráficos, dibujos y lo que sería tipo de bacteria.